Pregoneros de este año y a todos los asistentes a este evento. Comenzamos el 20º pregón, acto que da entrada a nuestra Semana de Pasión. Agradecer a todas las personas e instituciones que con su ayuda y colaboración hace que cada vez sea más grande la Semana Santa de Calzada. Puede sonar repetitivo, pero me gustaría hacer un llamamiento a todos para colaborar activamente en los actos programados, tanto profesionales como litúrgicos. Muchas gracias. Pues lo primero, buenas noches a todos. Muy amables las palabras de Ramón, muy generosas. Y deciros que el pregón que voy a pronunciar pues no recoge todo lo que yo he podido vivir entre vosotros. Y siempre se puede decir que los sentimientos, las emociones, las vivencias pues son muy difíciles de traspasar al papel y muchísimas cosas se quedan sin decir. Las mismas relaciones con las familias, en otros ámbitos también, como pudo ser mi estancia como profesor en el instituto. Le comentaba al señor alcalde, a Félix, que lo tuve yo de alumno, y también pues otras actividades deportivas. Todo eso no se puede incluir, por supuesto, pero hay muchísimo más de lo que voy a decir, de vivencias, de alegrías, de experiencias, también de momentos quizá un poco más tristes en cuanto al fallecimiento de personas y jóvenes que también se dieron en aquella época que yo estuve, pero aquí estamos ahora para presentar el comienzo de la Semana Santa, que ya hoy prácticamente el pórtico lo hemos iniciado en la víspera del Domingo de Ramos. Pues me siento muy honrado, muy agradecido de poder estar esta noche entre vosotros y compartir este inicio de la Semana Santa en mi querida Calzada de Calatrava. Al poder dirigiros unas sencillas palabras con este pregón, al que he sido invitado para hacerlo entre un cierto temor y temblor, como decía San Pablo en alguna de sus cartas. Yo también lo experimento en este momento, eso sí, con la confianza y la seguridad de haberme sentido acogido y haber querido yo también a este noble pueblo de Calzada de Calatrava. No en vano estuve entre vosotros como sacerdote en 2 ocasiones, lo comentaba con el presidente, con Ramón. Algo muy excepcional en los cambios que se realizan normalmente en las parroquias. El hecho de solicitar al señor obispo un segundo nombramiento para formar parte del equipo parroquial, pues ya es una prueba de que no estaba tan mal entre vosotros, por supuesto, ni mucho menos. Al contrario, tengo tantos y tan buenos recuerdos de este pueblo y de su Semana Santa que agradezco de nuevo el haberme invitado a pronunciar el pregón de este año. Todo un honor para mí, sinceramente. Quiero agradecer en primer lugar a vuestro párroco, don Jesús García Sosa, amigo mío, excelente compañero en el sacerdocio, su acogida y aceptación para que viniese este día. Y por supuesto a don Ramón Manzano Ramírez, que como presidente de la Junta General de Cofradías y en nombre de todas las hermandades y cofradías habéis tenido a bien invitarme a este acto. Muchas gracias a quienes formáis parte de ellas, de las hermandades, y por supuesto gracias a todos los que estáis aquí presentes esta noche y a tantas personas y familias de Calzada que con su trato, su afecto y su amistad
habéis dejado una huella imborrable y una impronta tanto en mi vida personal como sacerdotal. Cuántos recuerdos y vivencias en mis años de ejercicio sacerdotal entre vosotros. Quiero distribuir mi intervención en dos partes diferenciadas, pero complementarias. Una primera parte en donde quiero reflexionar con vosotros lo que significa la Semana Santa para los creyentes. ¿Qué significado tiene la celebración de este tiempo en el que ponemos el apellido sagrado, santo, a un tiempo? En donde evidentemente todo el protagonismo lo ocupan los últimos días de la existencia histórica de Jesucristo con la representación de su pasión, muerte y resurrección. Y una segunda parte en la que quiero comunicaros mi experiencia, mis propias vivencias en su celebración por las calles de Calzada, al hilo del recorrido de sus procesiones en momentos claves, al menos para mí. Me perdonaréis si en algunas de las alusiones que hago, pues la cronología o la ubicación no es totalmente exacta, pero hablo, como decía, desde mis emociones y vivencias algo alejadas en el tiempo, al momento presente. Pues en esta primera parte quería hacer unas consideraciones iniciales. Jesucristo no murió de muerte natural en su cama, rodeado de los suyos, admirado por sus seguidores. Murió, como sabemos, entre malhechores, condenado a la muerte más ignominiosa, fuera de la ciudad santa, Jerusalén, ultrajado y humillado, abandonado de sus amigos más íntimos. Jesús fue ejecutado como consecuencia de los conflictos que provocó su predicación y sus actos a favor de los más débiles, pobres y marginados de la sociedad y de las críticas a escribas y fariseos, los grupos aparentemente más religiosos de su época. Su misma actitud ante la ley de Moisés ponía en crisis la fe y las instituciones de Israel. Él es Señor del sábado, siendo el Sabbat el día más sagrado de la semana. Y sus mandamientos se reducen, como sabemos, a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Sin embargo, Jesús no buscó directamente el enfrentamiento. Predicó a un Dios, Padre de todos, de justos y de pecadores, de buenos y malos, porque quiere establecer con ellos una alianza de amor. Jesús predica que se acerca el reino de Dios como juicio definitivo de Dios, que es siempre juicio de amor, de perdón, de reconciliación y de gracia. Por encima de todo, Jesús es muy consciente de que está cumpliendo la voluntad del Padre. Más aún, que su vida es una vida de amor y entrega total y absoluta a los hombres, porque es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y sabe perfectamente que no le quitan la vida, sino que la entrega voluntariamente. Está en mi mano, dar la vida, y está en mi mano recobrarla. Este es el encargo que me ha dado el Padre, dice Jesús. En un primer apartado, que lo titulo El reino de Dios, Jesús comienza su misión anunciando la presencia del reino de Dios en nuestro mundo. Todas sus palabras, sus milagros, su proximidad a los pecadores y a los enfermos son signos de la salvación que ha entregado y ha entrado en la historia, y comienza a ser ya la realización de la salvación definitiva. La proclamación de la llegada del reino no consiste en la difusión de una ideología o en la predicación de un nuevo orden moral o en el anuncio de una salvación inmanente o en la liberación de unas concretas estructuras políticas o económicas o en la realización plena de la salvación. Si este anuncio del reino fuera así, la misión de Jesús no tendría sentido hoy, o a lo sumo sería un mero ejemplo para el futuro. El anuncio del reino de Dios es la proclamación de una presencia nueva y definitiva de Dios en la historia. Es la revelación plena del amor de Dios al hombre. Todas las palabras y las obras de Jesús revelan y muestran ese amor. Jesús mismo es la encarnación de ese amor de Dios al mundo. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, nos decía. Pero siempre con él surgieron y siguen surgiendo interrogantes, con la pregunta, ¿pero quién es este? Las palabras de Cristo que él pronunció fueron dichas con una autoridad tal
y sus acciones provocaron una admiración tan grande que el encuentro con Cristo suscita en primer lugar un interrogante acerca de su persona. ¿Quién es este? El mismo Cristo invita a sus discípulos a que se planteen la cuestión acerca de la identidad de su persona. Por eso les preguntaba, ¿y vosotros quién decís que soy yo? La respuesta a este interrogante que Cristo nos plantea no es solo fruto de una deducción o de un razonamiento puramente humanos, es revelación de la gracia de Dios en el corazón de cada persona. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, respondía Simón. Y Jesús responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús no solo nos pide una confesión con los labios, Él continuamente nos invita a una opción que envuelve totalmente nuestras pobres vidas. De la decisión que tomemos ante Él dependerá nuestra salvación. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Esta decisión personal a favor de Cristo no es una opción puramente humana, es también obra de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Nadie puede venir a mí, dice Cristo, si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Esta atracción de Dios tiene que hacer brotar en nosotros una firme convicción. Cristo es el único en quien encontramos la salvación. Señor, ¿a quién iremos? Como decía Pedro, tú solo tienes palabras de vida eterna. Pero también este reino lo anuncia Cristo como en forma de siervo, como el Mesías siervo. Confesar nuestra fe en Cristo exige en todos nosotros un profundo cambio de mentalidad. Él no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. El discípulo que pretenda seguir al Maestro debe estar dispuesto a beber el cáliz que el Señor tiene que beber. Debe tomar la cruz y perder la vida por Cristo. Y esto, hermanos y hermanas, cofrades, es lo que representamos en las procesiones y en los hermosos pasos que exhibimos por nuestras calles en cada Semana Santa. Esta actitud de servicio y de entrega que nace del amor se manifiesta en todos los momentos de la vida de Jesús. Su vida toda es una entrega de amor, un amor que se revela plenamente en los últimos momentos de su vida. Habiendo amado a los suyos que están en el mundo, los amó hasta el extremo. Y viene una consideración acerca del lavatorio de los pies. Sabemos que los últimos acontecimientos de la vida de Jesús son expresión de ese amor hasta el extremo, de este amor que le lleva a entregar su vida por sus amigos. Es en estos acontecimientos donde se revela plenamente la belleza y la gloria del amor de Cristo al mundo. El evangelista San Juan nos introduce en estos acontecimientos narrándonos un signo realizado por Cristo, el lavatorio de los pies. Y no es casual. En este gesto, Jesús nos está indicando lo que ha sido la orientación fundamental de su vida. Dicen algunos exégetas, los que interpretan los textos sagrados, que los evangelios sinópticos no hacen referencia a este hecho porque era muy escandaloso, muy humillante para la mentalidad de los primeros cristianos conversos desde el judaísmo. Era inaceptable esta imagen del Mesías tan humillado. Y es verdad, porque qué pocas representaciones de la Semana Santa por las calles presentan esta escena. Y sin embargo, es emblemática del estilo y de la actitud de Jesús en su vida. Él ha venido para lavar los pies sucios de la humanidad, los corazones impuros. Él ha aceptado realizar el servicio del esclavo para hacernos dignos de sentarnos a la mesa de los hijos. Él se entrega para rehacer la familiaridad entre Dios y la humanidad. Cristo, despojándose de su gloria, ha asumido la condición de siervo. Se ha inclinado hacia nosotros en un misterio de solidaridad y perdón. La vida y la muerte de Jesús
no están una junto a la otra. En la muerte se manifiesta plenamente el sentido y la razón de ser de su vida. Vida y muerte nacen de un mismo acto de amor por el que Jesús quiere rehacer la amistad entre Dios y el hombre. Y eso se expresa fundamentalmente en la Eucaristía. La postura interior expresada en el lavatorio de los pies cobra definitivamente cuerpo en el reparto de sí mismo, reparto que anticipa e introduce en la pasión. La institución de la Eucaristía, que celebramos litúrgicamente, como sabéis, el Jueves Santo, se entiende a la luz de las mismas palabras de Jesús. No me quitan la vida, sino que yo la entrego voluntariamente. En la última cena con los discípulos, Jesús distribuye su cuerpo y su sangre, es decir, su propia existencia terrena, entregándose a sí mismo. Jesús asume anticipadamente su muerte y la transforma en un acto de amor. La última cena no es más que una anticipación de la cruz y una transformación de la muerte violenta que se aproxima en donación amorosa de sí mismo. De esta transformación, de la muerte violenta en sacrificio voluntario, brota la salvación. La Eucaristía nos enseña que en la muerte de Cristo su amor al mundo es más fuerte que el pecado del hombre, y este amor salva al mundo. La muerte sin el acto de amor infinito expresado en la Eucaristía sería una muerte vacía, sin fuerza de salvación. La cena, si no hubiera culminado en la muerte, sería un gesto despojado de autenticidad y de verdad. Por eso la cena y la cruz constituyen el único e indivisible origen de la Eucaristía. Esta se entiende desde la unidad de la cena y la cruz. Y un aspecto que está siempre de fondo en todo esto es hacer la voluntad obediente al Padre. Después del lavatorio y de la cena, recordamos que Jesús sale con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Él sabe que ha llegado la hora y se encamina decididamente hacia ella. El camino hacia la cruz comienza en el momento de la oración en el huerto de los olivos. El único objeto y el único tema de la oración agónica de Jesús es el sí a la voluntad del Padre. Toda la vida de Jesús había sido una vida de obediencia al Padre. Nos lo cuentan las cartas de San Pablo a los Filipenses, la carta a los Hebreos. El Nuevo Testamento en diferentes textos nos recuerda que el fundamento último de la encarnación hay que buscarlo en la misma obediencia que lleva a Cristo a la cruz. La oración que pronuncia Jesús en Getsemaní hace de preludio de lo que será el final de una vida. Jesús toma conciencia de lo que supone la culminación de su vida en obediencia a la voluntad del Padre. Lo único importante en este momento es la identificación, tu voluntad, mi voluntad. No hay en esta escena ninguna alusión a la esperanza, ni aparece ningún elemento que deje entrever la resurrección. Lo único que Jesús tiene ante sí es la voluntad del Padre. Él acepta esta voluntad por sí misma. En Getsemaní, como dice la carta a los Hebreos, Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Y esto, hermanos y hermanas, cofrades sobre todo, pues hay que meditarlo profundamente, porque digamos que ahí Jesús entra en la noche del alma y dice un sí sin condiciones a la voluntad de Dios Padre, sin ver en principio pues el resultado final de esa entrega. Y eso fue a causa de nuestros pecados. Jesucristo es entregado por el traidor Judas, miembro del grupo de los discípulos. Esta entrega a Jesús a los judíos, quienes a su vez lo entregan a Pilatos, este lo pasa a Herodes, que se lo devuelve. Se hicieron amigos en ese momento, dice la Escritura. Y finalmente Pilato lo entrega a los judíos de forma cobarde, para que lo crucifiquen. Toda la humanidad, cristianos, judíos y paganos, están implicadas en la muerte de Cristo, que están representados por estos personajes. La Iglesia, siguiendo a los apóstoles, enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción. Un autor del siglo IX, Hierci, decía: no hay, ni hubo, ni habrá
hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. Y todo eso a favor de nuestros pecados. La cruz es la respuesta de Dios al pecado del mundo. En la plegaria eucarística cuarta del misal romano decimos: cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a la muerte por todos nosotros. En el momento de la crucifixión se revela el odio del mundo a Cristo. Los que pasan se burlan de Él porque ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. El mundo ha querido expulsar a Cristo, echarle fuera. La cruz revela la respuesta de Dios al pecado del mundo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La misma cruz que revela el poder del pecado se ha convertido en fuente de donde brotan las palabras del perdón. La lógica de Dios no es la lógica del mundo. Cuando mayor ha sido el pecado del mundo, con más claridad nos ha manifestado Dios su disponibilidad para el perdón. Bastan una mirada de fe a Cristo y una breve súplica para que Jesús abra al ladrón arrepentido las puertas del paraíso. Y por eso, para finalizar esta primera parte, vemos cuáles son los frutos de la cruz. Después de recorrer los acontecimientos de la cruz, no debemos quedar indiferentes. Nuestra exposición plástica, un año más por las calles, debe provocar en nosotros, en nuestras hermandades y cofradías y en nuestros vecinos, unas vibraciones que muevan interiormente esos resortes de piedad y solidaridad con el crucificado y con los crucificados. Si de verdad hemos entrado en este misterio de amor, la cruz debe producir sus frutos un año más entre nosotros. Recordad el centurión que al ver cómo había expirado Jesús, exclama: ciertamente este hombre era justo. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. La muchedumbre que había acudido al espectáculo, al ver lo que pasaba, se volvieron, golpeándose el pecho, nos dice San Lucas en su Evangelio. Por eso el fruto de la cruz, su recuerdo, es siempre el arrepentimiento que nace de una mirada de fe y de amor hacia Cristo. Culminando la escena, el fruto de la cruz es la vida nueva que brota como un manantial del costado abierto del Salvador del mundo. Pues quería ahora, en esta segunda parte que inicio, referirme especialmente a tres escenas, cofrades, que me marcaron un poco, pero como decía al comenzar el pregón, hay otras muchas experiencias, quizá menos relevantes para mí, pero que a lo mejor para todos vosotros son mucho más importantes. La Semana Santa, como expresión religiosa de nuestro pueblo, yo la veo como una explosión de sonidos, sabores, olores, abarquillos, aceitados, con el colorido de las túnicas cofrades que se mezclan con los destellos brillantes de los yelmos y de las corazas de los armados. Es una sinfónica invitación a tomar parte en alguna medida de los acontecimientos que se recuerdan y se representan. Es una provocación a zambullirse en el clima emocional que se genera en las calles y se recrea en nuestra localidad en honor de Cristo en su pasión y resurrección. Hay un contrapunto que le concede una tonalidad muy especial al pueblo en los días previos a la Semana Santa. A mí por lo menos me llamó mucho la atención. Y me quiero referir a ese instrumento musical que es la bocina, en su tránsito nocturno por las calles. Su magia y su misterio, transmitido por su peculiar sonido, transporta un clima místico de ensoñación que, si se sabe escuchar en el silencio nocturno, realmente favorece la meditación de los acontecimientos que van a recordarse en pocos días. Es una de las tradiciones más peculiares y distintivas de vuestro pueblo de Calzada. Ayuda a preparar todo un ambiente de oración y de recogimiento que en los días grandes de procesiones quizás se echa en falta, porque ciertamente refuerza el sentido contemplativo ante las imágenes, por lo que aporta su sonido, más allá de que algunos puedan simplemente verlo como algo un tanto exótico. Pues como os decía, voy a referirme a tres experiencias que recuerdo con mucha fuerza en mi memoria durante los años que estuve entre vosotros, especialmente en relación a las procesiones que acompañé
en estos años. Me refiero fundamentalmente, que antes hacía referencia a Ramón, pues estuve en 2 ocasiones, desde el 83 al 88 y luego 2001 al 2003, y quizá fuesen de los primeros años, que para algunos de vosotros a lo mejor ni habéis nacido. 3 lugares que marcan mi recuerdo. El primero se desarrolla en el patio de San Francisco durante la noche del Jueves Santo. Me refiero a la representación del prendimiento de Jesús, en las que una gran multitud se mezclaba con los armaos y el propio paso. Ciertamente tengo que reconocer que no se daban las circunstancias más propicias para predicar el sermón del prendimiento, con ánimo exhortativo, para situar espiritual y anímicamente la representación que a continuación tendría que realizarse. Me costaba, y mucho, tengo que reconocerlo. Lograr un silencio meditativo se nos hacía también a la cofradía de Jesús Nazareno que colaboraba, pues una tarea casi imposible. Las personas que asistían no estaban en la línea de prestar demasiada atención a las palabras del predicador, sino en la tensión emotiva y sentimental que iba a producir la teatralización y la escucha de la orden de arresto por parte del capitán a Jesucristo y su posterior prendimiento. Con todo el bullicio ambiental se pudo conseguir que el silencio lograse adueñarse por unos instantes del lugar, para escuchar las palabras que el sacerdote pronunciaba en dicho sermón. Por supuesto que el ritual seguía adelante con todos sus detalles en ese diálogo didáctico y moralizante que el texto intenta comunicar al pueblo. En esa experiencia nocturna pude ir apreciando y tomando conciencia del intrincado entramado que existe entre la tradición popular y la transmisión del mensaje evangélico. El público se hace coprotagonista y quiere vivir las emociones y sensaciones que la representación misma provoca en los espectadores. Allí se expresaba de forma popular parte del espíritu cofrade calzadeño, y eso que apenas estamos en los inicios de los días grandes de la Semana Santa. Tomo el siguiente párrafo del libro que conocéis todos, Calzada Penitente, de los autores Enrique Herrera Maldonado y Juan Zapata Alarcón, buenos historiadores, también amigos míos, que en el capítulo dedicado a la procesión, significado y componentes, dice: sabemos que ya desde la antigüedad las procesiones tuvieron un significado emblemático muy especial, tanto en su vertiente civil, militar o religiosa, siendo esta última la que más arraigo tuvo en el pueblo, hecho que podemos apreciar hasta nuestros días. El origen de las procesiones, tal y como lo entendemos en la actualidad, parte del cristianismo, aunque no hay que olvidar que estas procesiones de la religión cristiana tienen en algunos casos un antecedente en otras de tipo pagano. Si analizamos la composición y el significado de los cortejos procesionales de la Semana Santa en España, una vez que estos aparecen definitivamente consolidados a partir del siglo XVI, tras el Concilio de Trento, podemos observar su gran parecido con los triunfos romanos. Es obvio que al recuperar la cultura clásica en el Renacimiento, también se incorporaron sus rituales. De este modo observamos cómo, al igual que en la antigüedad, las procesiones, al salir a la calle, adquieren una proyección urbana, y así las manifestaciones urbanas de este decoro van más allá del propio adorno personal en las comitivas, o del adorno que los particulares hagan de las fachadas de los edificios o lugares públicos. Nos referimos también a la propia adecuación escenográfica de la ciudad. En este caso, el patio de San Francisco, desde mi punto de vista. Para ello hay que señalar, en primer lugar, la consideración de la comitiva, que sea laica o religiosa, como un triunfo clásico y, por tanto, configurada a su modo, aunque algunas veces, por sencillez, esto puede pasar desapercibido. En este sentido, la calle se hace iglesia, nuestras calles, tanto por su decoración como por su uso. Hecho que no es difícil percibir, puesto que desde el Renacimiento hasta nuestros días, las ciudades se engalanan como marco referencial de esta fiesta, mediante el adecentado de las casas. Fundamentalmente las fachadas, el adorno de balcones con colgaduras, banderas, etc. Por eso observamos que ninguna cofradía desfila de forma improvisada, sino que cualquier acción
queda prevista hasta el más mínimo detalle, aunque el componente principal de toda procesión es la imagen. Sin embargo, serán los penitentes quienes realmente estructuren la procesión. Hasta ahí, como he dicho, la referencia al libro Calzada Penitente. Por eso, en el caso del prendimiento de Jesús por la sección de armados, ciertamente donde estaba ubicada toda la representación fue idónea para recrear la escena, favoreciendo la sensación de encerramiento desde el patio y su posterior salida, que creaba el clima tenso de traición y encerrona realizada por Judas y la corte del gobernador Pilato en el huerto de Getsemaní. Todo, en el tiempo que yo estuve, supongo que ahora igual, todo fluía con realismo y entusiasmo hasta que se organizaba con cierto orden la salida hacia el recorrido de la procesión. Y cada año, aún repitiendo el mismo ritual, las sensaciones y la experiencia resulta distinta y nueva a la vez. Hay un segundo lugar en mis recuerdos en el que fui testigo de muchas emociones al compás de las saetas y muchas lágrimas en el recorrido de la procesión, y en especial en el momento de un prolongado silencio para escuchar el sermón de la Pasión que el Viernes Santo por la mañana se realizaba en la plaza de San Sebastián. Se seguirá realizando. Ya sabéis que se realiza desde un balcón para meditar ante las imágenes de Cristo en la cruz y la Virgen de la Soledad, proclamando la escena evangélica donde Cristo, agonizando en la cruz y frente a su madre María y al discípulo amado San Juan, la hace madre de todos nosotros, madre de la Iglesia. Yo creo que es uno de los momentos más profundamente religiosos de la Semana Santa calzadeña. Al menos yo así lo he palpado y lo he vivido. Después de un largo recorrido por las calles en la mañana del Viernes Santo, la seriedad y el silencio que acompaña a esta procesión, interrumpido solamente por la música de la banda y el sonido de las cornetas y tambores, es una pura paradoja, un silencio clamoroso, por cuanto las calles están a rebosar y el impacto del colorido de las bellas imágenes y el olor a flores, a cera, a incienso, puede ayudar a distraer tu pensamiento y a provocar un comentario. Y no es así. Hay silencio respetuoso. Esa confluencia de las poderosas imágenes que atesoráis, como las de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores, en la que asistimos a una secuencia de textos, palabras, silencios y las lágrimas asomándose a las retinas de muchos ojos, hacen subir el voltaje emocional y la temperatura religiosa que se vive en vuestras calles, especialmente la mañana del Viernes Santo. Como señalaba anteriormente, las bellas imágenes que acompañan y completan toda esta secuencia evangélica con la imagen de San Juan y la Verónica hacen del conjunto una de las más expresivas manifestaciones de vuestra piedad popular. Tengo que decir que en las veces que pronuncié este sermón de la Pasión en la plaza de San Sebastián, notaba siempre un silencio respetuoso y cómplice de todo el público por identificarse con la escena narrada y las palabras que pronunciaba el sacerdote en esos momentos, estando la plaza abarrotada por un público de todas las edades. Y recuerdo con emoción y agradezco al Señor el haber vivido esos momentos de profunda meditación de la pasión de Cristo con vosotros y entre vosotros, en el calor humano y cristiano de estas hermandades que procesionáis. Y en tercer lugar, ya para ir terminando, quiero dejar para este último lugar el momento más brillante desde mi punto de vista y, como ahora se suele decir, el más espectacular, que se produce el domingo de Resurrección en la procesión de Cristo resucitado hacia el mediodía en su encuentro con su madre, la Virgen María. ¡Qué maravilla, qué espectáculo! ¡Qué alegría se palpa en toda la gente y en las calles de Calzada de Calatrava ese día! ¡Qué colorido y qué luz en esa mañana de la Pascua del Señor! ¡Qué sensibilidad para expresar colectivamente el núcleo esencial de lo que se ha venido celebrando, acompañando y viviendo por las calles del pueblo durante el tiempo y la liturgia del Triduo Pascual! ¿Cómo lo entiende este pueblo y cómo sois capaces de expresarlo cada año, no solo con las imágenes del encuentro de Cristo resucitado con su madre, sino porque ciertamente se respira un optimismo, un deseo de comunicar la alegría de la Pascua a todo el vecindario, que manifiesta por sí mismo
el haber captado el ciclo de la Semana Santa como un tiempo de gracia, con este broche final que en la procesión del resucitado despide este tiempo y apunta ya el inicio de una nueva etapa de crecimiento en la fe de la sencillez de vuestro pueblo. Por eso no hacen falta palabras. En las caras y en los ojos de los calzadeños se adivina toda la vivencia religiosa que culmina en las calles con este maravilloso encuentro entre la imagen de Jesús resucitado y la imagen de Nuestra Señora de la Soledad en el domingo de Pascua. Y ya para ir concluyendo, me refiero ahora a la Pasión de Cristo, que hoy sigue reproduciéndose. Retorno ahora para finalizar al hilo conductor de la reflexión que hacíamos en la primera parte de este pregón, siendo conscientes de que la Pasión de Cristo se sigue reproduciendo en la actualidad. Es verdad que la Pasión de Jesús fue provocada por hombres concretos que sencillamente antepusieron sus pasiones a la obligación de atender al justo, al inocente que decía la verdad. Eso se reproduce una y otra vez, hoy también, porque esa imagen de Cristo es la del pobre, el excluido, el desvalido, el desorientado, quien experimenta una y otra vez las consecuencias de las medidas que hombres y mujeres concretos adoptan, derivadas de la búsqueda de realidades que se decide que sean favorables a sus pasiones e intereses concretos. La pasión de Jesucristo se reproduce en multitud de pasiones que sufren esos pobres, angustiados, marginados y desvalidos en la actualidad. Hoy en España, entre la lacra del paro, la corrupción y a todos sus niveles, siguen existiendo un inmenso número de familias empobrecidas y desconcertadas que constituyen entre nosotros un conjunto realmente sobrecogedor. Quizás aún muchos no lo terminan de ver o de asimilar. Por esto, ¿qué se dice muchas veces que está causado por acontecimientos normales de la dinámica de la economía, ocurridos en muchos casos fuera de nuestras fronteras, siempre responsabilizando a la maraña de datos de la macroeconomía? Pues no del todo. Los Caifás, los Pilatos, los Herodes, los sayones y centuriones crueles están desde hace mucho tiempo también formando parte de nuestra sociedad, recibiendo una y otra vez, si no el aplauso sistemático, al menos la reverencia y la aceptación silenciosa de sus deseos. Serían aplausos para los nuevos Caifás. Por eso, terminando con la petición del Padre Nuestro, decimos: Señor, líbranos del mal. Desde hace tiempo parece que en España los valores cristianos molestan. Se trata de eliminarlos, se contestan frontalmente y se va creando una sociedad que por fuerza se arruina, sobre todo moralmente. Y en esa ruina, los golpes que reciben muchísimas personas, especialmente los parados, los inmigrantes, los pequeños empresarios expulsados de su actividad, los ancianos enfermos, reciben cada vez golpes fuertes. En este duro Viernes Santo que nos espera, se sigue haciendo agobiante todavía para muchos, como ocurrió en aquella escalofriante interrogación de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hoy nos podemos preguntar: ¿qué debemos hacer ante esta realidad? Nuestro Papa Francisco nos anima a presentar el rostro amoroso del Padre Dios para con todos, especialmente para los más pobres, antes que las exigencias doctrinales o morales. Presentar el rostro amoroso de nuestro Padre Dios. Y hoy también los católicos tenemos claras referencias y respuestas a todas estas cuestiones con el Magisterio de Sabiduría que nuestro pontífice anterior, Benedicto XVI, en su libro sobre Jesús de Nazaret, al comentar la última petición del Padre Nuestro, y líbranos del mal, decía: por eso pedimos desde lo más hondo que no se nos arranque la fe que nos permite ver a Dios, que nos une a Cristo. Pedimos que por los bienes materiales y el deseo de ellos no perdamos el bien con mayúscula mismo, a Dios, y que tampoco en la pérdida de bienes materiales se pierda para nosotros el bien mayúsculo, que es Dios mismo. Que no nos perdamos nosotros, por eso líbranos del mal. Por todo lo dicho, es preciso conseguir que la celebración de la resurrección
no solo sea una experiencia gratificante para nosotros y llegue a nosotros tras celebrar la pasión de Cristo, sino que los efectos de esa resurrección alcance a todos, empezando por nuestra parroquia, por nuestras cofradías y hermandades, por todo nuestro pueblo y ojalá por el mundo entero. Pues que esa extraordinaria procesión del resucitado que culmina la Semana Santa calzadeña este año tenga esta carga de sana utopía cristiana para el mundo. Os deseo ya anticipadamente a todos una feliz Pascua de Resurrección. Muchas gracias por vuestra presencia y atención y viva la Semana Santa de Calzada de Calatrava. A continuación se le hará entrega de una placa para que recuerde su paso por nuestro pueblo y por este pregón que también ha ejecutado. Le vamos a hacer una entrega desde el ayuntamiento también, como paso por Calzada, de donde es de Javier, que sabéis que es su pueblo, ya os lo he comentado, que está en su casa, ha sido su casa también, y simplemente un detallito de los calzadeños, que además han hecho un amor. Y una imagen corporativa, turística de Calzada Nueva que se ha hecho desde la Concejalía de Turismo para que tenga todo el pueblo representado en un precioso cuadro. Como presidente de la Junta Pro Semana Santa, os quería comentar que este año se ha acordado unas pequeñas modificaciones en los actos procesionales que a continuación explicaré. En primer lugar, referirme a la procesión del Domingo de Ramos, en donde el único cambio es de protocolo. Donde antes, cerrando la procesión, iban los hermanos mayores de cada hermandad y autoridades, ahora delante de los hermanos mayores irán las autoridades unidas, no individualmente, sino conjuntamente. Esperemos que estos cambios sean del agrado de todos. Y finalizando este acto, doy paso a la presentación de la agrupación musical de Nuestra Señora de la Soledad o Veracruz. A continuación, y para terminar este acto, la agrupación musical Nuestra Señora de la Soledad o Veracruz va a actuar. La cofradía Nuestra Señora de la Soledad o Veracruz de Calzada de Calatrava hasta 1995 había llevado a cabo sus actos procesionales, gracias a los servicios prestados por las bandas de cornetas y tambores que históricamente existían en la localidad. Durante la primavera
de ese año se comienza a dar forma a la idea de crear una banda de cornetas y tambores propia, para acompañar a los pasos de la cofradía por las calles de Calzada. Un año después, en 1996, desfila por primera vez la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Soledad o Veracruz. La persona encargada de la ardua tarea de dar musicalidad a aquel proyecto, ya que esta formación debe tanto, fue don Ramón Piqueras García. Eran 24 los componentes en aquel momento y apenas poseían formación musical alguna, pero esta escasez se compensaba con ilusión y esfuerzo a raudales. Varios años de perfeccionamiento y ensayo. Más tarde se traspasan las fronteras de la localidad para prestar servicio a distintas cofradías y hermandades, no solo en los actos propios de Semana Santa, vistiendo el traje de penitente, sino también en diferentes eventos religiosos y laicos, con uniforme al estilo militar adquirido posteriormente. Así se ha ido desarrollando una larga lista de colaboraciones y múltiples participaciones en certámenes y reuniones de bandas y agrupaciones musicales a lo largo y ancho de nuestra geografía. Actualmente son más de 60 componentes. En el continuo afán de superar metas y habiendo aumentado tanto la formación musical de los componentes como el haber de instrumentos de la formación, en 2008, bajo la batuta del actual director musical, Antonio Manuel López Gil, se graba el primer trabajo discográfico de la banda, en el que se incluirán 11 temas clásicos adaptados como La Saeta y Concierto de Aranjuez, y otro de creación propia como Noche de Soledad, del propio Antonio Manuel López Gil. En ese mismo año, 2008, la formación ya como agrupación musical comienza a prestar colaboración a la agrupación musical Santa Cecilia de Calzada de Calatrava, bajo la batuta de José Carlos Gómez Mansilla, aportando contrastes de sintonía militar a las composiciones que la misma interpreta durante sus actuaciones en desfiles procesionales. En 2009 la agrupación pasa a formar parte de la Federación Provincial de Bandas de Cornetas y Tambores y Agrupaciones Musicales, participando en todos los actos desarrollados hasta la fecha y organizando en 2014 el certamen provincial como representante de Calzada de Calatrava. Tras casi 2 décadas de vida y con varias composiciones de creación propia en sus partituras, la agrupación musical Nuestra Señora de Soledad o Veracruz de Calzada sigue con la misma ilusión que en aquel primer desfile de 1996, teniendo como máximas el trabajo y el esfuerzo para seguir cumpliendo años y llevando a cabo la consecución de todas y cada una de las metas que año tras año van surgiendo. Gracias a los que siempre habéis estado ahí y las críticas y halagos que siempre hacen crecer. Esta noche nos van a interpretar al Cristo de los Faroles, a mi Virgen de los Reyes, Alma de Dios, con la colaboración de la Escuela de Música Carmelo Ortiz y la agrupación musical Santa Cecilia.
Con la maravillosa actuación de esta banda ha terminado este acto. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y hasta el año que viene.